Buenas tardes, compañeros y compañeras. Siendo ya las 6:10 de la tarde, vamos a dar comienzo a la jornada de debate que convocamos de Agrupar para el Debate La Voz de Todos. En primer término, quería presentarme. Mi nombre es Federico. Soy uno de los compañeros que participa de Agrupar para el Debate y queríamos agradecerle la presencia y el compromiso de todos y de todas ustedes en la sumatoria a esta jornada de debate que hemos titulado La Argentina neoliberal 1976-2001. Siendo un poco la continuidad y habiéndonos dado la lectura del libro del compañero Marcelo Ullo con anterioridad, La insubordinación fundante, muchos compañeros y compañeras nos acercaron la inquietud de tener nuevos encuentros, de seguir con el espíritu de formación crítica, de relectura y revisar el pasado de la Argentina y de Latinoamérica, siempre con una perspectiva política, con una idea de reconstruir el camino del pensamiento nacional para recobrar la senda política de la construcción de una patria grande, de la patria libre, justa y soberana. Así que, sin tener mucho más que agregar, ni mucho más tiempo que robar, le voy a habilitar el micrófono a la compañera Lidia, quien va a hacer un breve resumen de un texto del PDF del economista Eduardo Basualdo, economista que hoy es parte integrante de la CTA de los Trabajadores. Y Lidia seguramente, como nos tiene acostumbrados, ya mal acostumbrados nos tiene, va a ser un resumen, un resumen muy, muy ameno del texto, así que los dejo con la palabra de ella, con la imagen de ella, y bueno, no me quedan más palabras que agradecimiento. Nos estamos viendo después en el debate, una vez que ya termine. La idea es, como hicimos la otra vez, abrir la lista de oradores. Se van a ir anotando por el chat o levantando la mano, y yo voy a ir habilitando los micrófonos entre 3 a 5 minutos. La idea es debatir en torno un poco a la exposición de Lidia, al texto, y quien se anime a hacer una anexión de lo que hemos visto en el libro de Marcelo Ullo. Así que muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a esta propuesta de debate que hacemos desde Agrupar. El objetivo, como decía recién Federico, es acercarnos un poco más a la Argentina, al análisis de la Argentina contemporánea, y elegimos el periodo 1976-2001 porque durante ese periodo en la República Argentina se produjeron reformas muy profundas, reformas estructurales, cuyas consecuencias persisten en la actualidad. O sea, hay cambios producidos que tienen permanencia en la actualidad. Entonces, bueno, a ver de qué se trató ese cambio que se produjo a partir justamente de la dictadura del 76. A nivel internacional, los años 70, fijan la aparición del neoliberalismo. Cuando uno habla de neoliberalismo tiene que tener en cuenta que no es solamente una teoría económica. El neoliberalismo es mucho más que una teoría económica, es una forma de percibir el mundo, una visión del mundo, es una visión de las políticas que deben ser aplicadas, y es una visión del individuo y de su relación con el Estado. O sea, hay que verlo como una totalidad. En la República Argentina, la irrupción del neoliberalismo significó la ruptura del modelo que se venía aplicando, que era el de la industrialización por sustitución de importaciones. Fue la dictadura la que produjo esa ruptura, y a partir de ese momento se inicia otro modelo conocido como de valorización financiera, de financiarización de la economía, que tiene una gran persistencia. Muchos análisis insisten en que la Argentina es un reflejo del contexto internacional, o sea, a nivel internacional predomina el neoliberalismo y la Argentina refleja eso. Sin embargo, para Eduardo Basualdo, la Argentina es otra cosa,
porque no solamente hay un reflejo de lo que ocurre a nivel internacional, sino que el neoliberalismo argentino tiene particularidades que debemos conocer, que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar una política, a la hora de señalar cuáles son los cambios que queremos producir. Entonces, un poco se trata de ver qué es lo que pasó a nivel internacional, qué cosas reflejó la Argentina y cuáles son sus particularidades. O sea, qué cosas tiene el neoliberalismo argentino que no tiene ningún otro lugar del mundo. Bueno, cuando hablamos del nivel internacional y hablamos de neoliberalismo, hablamos del gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra y del gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos, 78 y 79 respectivamente, pero no tenemos que perder de vista también que es en ese momento en que en China Xiaoping está haciendo una serie de medidas que liberaliza también la economía y que la va a colocar como un actor predominante en el contexto internacional. O sea, la economía china, a partir de las reformas, de estas reformas, comienza a crecer a tasas que son insólitas para el capitalismo. Entonces también hay que tener en cuenta que paralelo a las reformas que inician Thatcher y Reagan en sus países respectivos, también hay un cambio en la economía de China que la va a convertir en una potencia a nivel internacional. ¿Qué comparten Reagan y Margaret Thatcher? Reagan y Margaret Thatcher comparten la identificación del enemigo que tienen para avanzar con las reformas que quieren. ¿Cuál es el enemigo? Los sindicatos. O sea, hay una política abierta, agresiva hacia los sindicatos, a los que consideran los responsables de la oposición a las medidas que quieren tomar. Uno puede recordar la huelga de los mineros en Inglaterra, o la huelga de los controladores de tráfico aéreo en Estados Unidos, que terminaron con grandes derrotas del movimiento sindical. Entonces, tienen como enemigo eso y hay políticas directamente destinadas a erosionar el poder de los sindicatos. Paralelamente, se toman otras medidas que son muy características del neoliberalismo, la desregulación del mercado, se rebajan los impuestos al capital, pero fundamentalmente se eliminan todas las trabas que permiten el movimiento de capitales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que es la base de la financiarización de la economía mundial. Eso es lo que tienen en común. Ahora, todas estas acciones se llevan adelante con un objetivo, que es el de hacer crecer la economía. Si uno escucha los discursos de Thatcher en su momento, de Reagan en su momento, la economía venía decreciendo y por lo tanto era necesario llevar adelante una serie de medidas para lograr que la economía volviese a crecer. ¿Me tenés que compartir pantalla, Federico? Ahí está. Yo les traje un resumen del desempeño de la economía mundial durante ese periodo. En la década del 60, la economía mundial creció una tasa anual del 3,3. En la década del 70, que es la década a la que se refieren Margaret Thatcher y Ronald Reagan, crece a un 2,4%, o sea, viene decreciendo. Sin embargo, en las décadas posteriores y en plena vigencia del neoliberalismo, la tasa de crecimiento anual en la década del 80 fue 1,4. La tasa de crecimiento anual en la década del 90 fue 1,1. Y en el 2000 la tasa de crecimiento era del 1%. Esto quiere decir que si el crecimiento hubiese sido el objetivo del neoliberalismo, el neoliberalismo tendría que haber desaparecido de la faz de la Tierra, porque con estos resultados sería insostenible. Sin embargo, hay una persistencia del neoliberalismo que nos lleva a pensar que hay otros objetivos que se persiguen que no son los declarados. ¿Qué cosas pasan con el neoliberalismo que no están declarados? Y lo que pasa es que hay una fuerte concentración de la riqueza.
El neoliberalismo viene acompañado de una fuerte concentración de la riqueza. Si uno toma los números de Naciones Unidas de 1996, encuentra que en el año 1970 el 20% de la población más rica se apropiaba del 70% de la riqueza. Sin embargo, en 1990 ese mismo 20% se está apropiando del 85% de la riqueza. O sea, lo que ocurre también a nivel mundial es una fuerte concentración de la riqueza. El neoliberalismo va acompañado de un discurso muy potente que trata de colocar en el centro de la escena al individuo. Es fuertemente individualista. Se habla de la dignidad humana, se habla de las libertades del individuo, se coloca en la centralidad los derechos y las libertades de los individuos, y se señala que esas libertades y esos derechos están amenazados. ¿Quiénes amenazan los derechos y las libertades de los individuos? Ya no los totalitarismos y las dictaduras del periodo anterior, sino que la amenaza para el individualismo del neoliberalismo es el Estado. Es el Estado, según la mirada neoliberal, el que avanza sobre áreas que van a cercenar los derechos del individuo. Por lo tanto, lo que corresponde es desregular todas esas áreas que habían sido vitales para regular distintos aspectos de la vida social. O sea que paralelamente al neoliberalismo hay un desmantelamiento del Estado y de su presencia en una serie de áreas. También el neoliberalismo es un cambio de enfoque de la economía. La economía hasta los años 70 era una economía keynesiana. ¿Qué significa que es keynesiana? Significa que el objetivo de la economía es aumentar la actividad productiva y a través del aumento de la actividad productiva conseguir el pleno empleo. O sea que hay un objetivo de pleno empleo dentro de las miradas keynesianas. El resto de los instrumentos, como las políticas monetarias o las políticas fiscales, están subordinadas a conseguir esos objetivos. El neoliberalismo revierte esta relación. Se colocan en el centro los objetivos monetarios y los objetivos fiscales, y luego las políticas productivas y el pleno empleo quedan subordinadas o pasan a tener un papel secundario. Por lo tanto, no interesa ya, mientras se consigan objetivos monetarios, que el desempleo trepe al 30%, porque no es el objetivo buscado. El objetivo buscado, lo que está en el centro, es la política fiscal y la política monetaria. El neoliberalismo implica, como decía recién, una desregulación de los mercados financieros. Por lo tanto, los capitales comienzan a circular libremente por todos lados. Una de las medidas que acompaña al neoliberalismo es el aumento de las tasas de interés. Las tasas de interés en el mercado financiero suben. ¿Por qué suben las tasas de interés y cómo se justifica? Se justifica porque se dice que las bajas de tasas de interés no estimulan el ahorro. No hay una inclinación a ahorrar si las tasas de interés son bajas. Por lo tanto, si no hay ahorro, no hay inversión productiva. Y si no hay inversión productiva, las empresas no van a ser competitivas. Luego, entonces, tenemos que elevar las tasas de interés para que haya ahorro y para que ese ahorro se vuelque al mundo productivo. Lo que va a ocurrir con la experiencia neoliberal es que no hay reinversión en producción, sino que la financiarización o la expectativa financiera, las ganancias financieras, se van a convertir en el objetivo en sí mismo. Esa ganancia obtenida en el mercado financiero no va a ir al mundo productivo, sino que va a tratar de buscar nuevas formas de crecimiento ampliado dentro del sector financiero también. Y entonces lo que ocurre es que hay un cambio de comportamiento en las empresas cambian su comportamiento. ¿Qué es lo que van a hacer? Para poder especular en el mercado financiero, van a tratar de hacerse de capital líquido, o sea, tener dinero en efectivo como para poder invertir en ese mercado financiero. ¿Cómo lo van a lograr? Van a empezar a vender títulos y acciones negociables, o sea, papeles que se venden en el mercado con un valor determinado y una tasa de interés. Eso les permite tener dinero en efectivo como para poder operar en el mercado financiero. También van a empezar a vender parte de sus acciones. Parte del capital accionario se vende con el fin de obtener el dinero necesario para seguir especulando en el mercado financiero.
Y esto va a hacer que irrumpan en el escenario económico nuevos actores. Porque ¿quiénes compran estos papeles que andan circulando por allí? Los fondos de inversión y los fondos de pensión, que se van a convertir en los acreedores de esas empresas, pero además van a empezar a participar en sus directorios, porque también compraron acciones. Entonces, una empresa en cuyo directorio hay un montón de fondos especulativos, no se comporta con un objetivo productivo, empieza a comportarse también con un objetivo meramente especulativo. Entonces cambia el comportamiento de las empresas. En este cambio de comportamiento, el objetivo productivo va a desaparecer prácticamente. Las empresas tratan de bajar al máximo las inversiones que tienen carácter productivo y tratan también de reducir sus costos. ¿Cuál es el costo fundamental que tratan de reducir? El salario. Porque el salario, en la óptica keynesiana, el salario es una inversión. Una empresa invierte en el salario de sus trabajadores para que esos trabajadores estén en condiciones de poder comprar los productos que se ofertan en el mercado. En la lógica neoliberal, donde la ganancia viene de la timba financiera, el salario comienza a ser un costo, porque a la empresa no le interesa cuánto gana su trabajador, porque su beneficio no depende de la compra de productos, sino de la especulación financiera. Y entonces el neoliberalismo viene acompañado por una fuerte presión por la flexibilización laboral, o sea, flexibilizar el trabajo, abaratar lo más que se puede el trabajo. Entonces, bueno, cuando uno escucha a Paolo Rocca que dice hay que bajar el salario para poder ser más competitivo, no, mentira. Hay que bajar el salario para poder tener más excedente que me permita seguir especulando en el mercado financiero. Esa es la lectura que se hace de la presión sobre la baja de los salarios. Otro cambio que se produce en el comportamiento de las empresas es que dejan las metas de largo plazo y las cambian por metas de corto plazo. El mundo financiero es un mundo que permite alzarse con ganancias en muy corto término. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, porque es muy difícil presentar un proyecto de desarrollo industrial a empresas cuya mentalidad es cortoplacista, cuyas ganancias pretenden obtenerlas la semana que viene o el mes que viene, porque ha habido durante 40 años un fuerte cambio de mentalidad y cambio de metas. Las metas de las empresas son cortoplacistas. La etapa neoliberal también se ve atravesada, obviamente, por un fuerte proceso de desindustrialización. La desindustrialización se produce porque las pequeñas y medianas empresas, las que están en la franja intermedia, no pueden resistir mercados con altas tasas de interés donde no consiguen financiamiento para sus actividades productivas. Entonces comienzan a desaparecer y son absorbidas por las grandes empresas. Entonces hay desindustrialización, pero también hay una fuerte concentración en el mundo de la producción, que van quedando grandes empresas que se han apropiado de estas empresas chicas que van quebrando. Pero también acompaña el neoliberalismo un fuerte proceso de relocalización de las empresas. ¿Qué quiere decir? Que van cambiando el lugar donde están operando. Hay traslados de empresas de un lugar a otro. ¿Por qué se da el traslado? Porque buscan mejores ventajas de localización, fuertemente vinculadas con la contratación de la mano de obra. Es decir, buscan lugares donde sea posible contratar mano de obra más barata, y por lo tanto reducir al máximo sus costos. En Estados Unidos el proceso es muy interesante porque las industrias localizadas en el norte, históricamente industrial, comienzan a relocalizarse en el sur, con muy poca tradición sindicalista, o sea, donde no hay sindicatos que puedan oponerse, pero también donde la mano de obra masivamente es migrante, y entonces se pueden contratar en una condición de precarización que no permite en otros lugares. Uno lo ve también en el gobierno de Margaret Thatcher con la industria siderúrgica, con los astilleros, o sea, son procesos que se van repitiendo a lo largo del neoliberalismo. Bueno, ¿qué comparte la Argentina? O sea, de este mundo neoliberal, ¿qué fue lo que compartió, qué es lo que comparte la República Argentina? La República Argentina comparte la falta de crecimiento. Durante toda la etapa neoliberal, la Argentina tiene los números más negativos de crecimiento en América Latina, fuera de Nicaragua y de Haití. O sea, somos los que menos hemos crecido. Por lo tanto, compartimos
la falta de crecimiento. Compartimos también la concentración de la riqueza. La República Argentina, a lo largo de la etapa neoliberal, ha sufrido una fuerte concentración de la riqueza donde los sectores asalariados han perdido ingresos a favor del capital. Yo les traje una segunda placa donde podemos ver, bueno, a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de pérdida del salario? Esto es un desempeño del salario real de la República Argentina entre 1975 y 1993. Si uno se fija, tomando como referencia 1975, lo que estamos viendo es que en 1993 el salario real de un trabajador en la Argentina era la mitad de lo que era en el 75. O sea que en el 93 podía comprar la mitad de bienes y servicios de los que podía comprar en el año 75. Ese 50% que perdió el asalariado es el excedente de los que se apropió el capital. O sea, hay una transferencia de ingresos de los sectores asalariados al sector capitalista. Entonces, compartimos la fuerte concentración de la riqueza. Compartimos también el endeudamiento. La República Argentina, a partir del 76, inicia un fuerte proceso de endeudamiento, donde se endeudan las empresas y también se endeuda el Estado Nacional. El principal instrumento que facilitó todo esto es la reforma financiera que llevó adelante la dictadura en el año 77, y valga decir que todavía está en vigencia. A través de la reforma financiera del año 77, el Banco Central de la República Argentina pierde el control sobre el mercado financiero. Pierde la capacidad de regular los intereses, que ya no los regula el Banco Central, sino que los regula el mercado, entiéndase los bancos particulares, pero fundamentalmente la ley de reforma financiera desregula, elimina la prohibición estricta que había en la República Argentina de que las empresas nacionales se endeudasen en el extranjero. O sea que a partir de ese momento, las empresas nacionales comienzan a tomar deuda en el extranjero. Y entonces comparte la República Argentina un fuerte proceso de endeudamiento. También comparte el comportamiento de las empresas que comienzan a emitir títulos, comienzan a emitir valores negociables, venden parte de su capital accionario y entran también en el mercado argentino los fondos de pensión y los fondos de inversión. ¿Por qué? Porque son los que compran estos títulos negociables que empiezan a vender las empresas. La Argentina comparte el proceso de desindustrialización. Si uno mira los números, en el año 1994 había un 17% menos de industrias de las que había en el año 76, y la participación de la industria en el PBI argentino también cayó. En el 73 era del 25% y en los 90 era el 17%, o sea que también compartimos el fuerte proceso de desindustrialización. Comparte también la relocalización de las empresas, y la ley que lo va a facilitar es la ley de promoción industrial. La promoción industrial va a ser un gran negocio para los grupos económicos argentinos que obtienen beneficios fiscales, pero que también consiguen la posibilidad de contratar mano de obra en zonas que son menos conflictivas porque tienen menos grado de sindicalización. Bueno, fuera de estas cosas que comparte la República Argentina, Eduardo Basualdo hace hincapié en aquellas particularidades, o sea, qué cosas se dieron en la Argentina que no se dieron a nivel internacional y que hay que tenerlas en cuenta porque no somos un mero reflejo. La primera que él señala es que la irrupción del neoliberalismo en la República Argentina es, además de otras cosas, una revancha clasista. Que hay un elemento de revancha clasista donde un sector, un grupo de poder, un bloque de poder formado por la oligarquía nacional diversificada, tanto agropecuaria como industrial, toma revancha sobre el sector de los asalariados. ¿Por qué toma revancha?
toma revancha justamente porque la industrialización por sustitución de importaciones había desarrollado fuertemente la industria y también había desarrollado fuertemente la organización sindical y la capacidad que tenían los sindicatos para cuestionar, para evitar medidas que querían tomarse desde el lado empresario. Esa sociedad que algunos llaman sociedad de empate se rompe con la dictadura militar. Es el terrorismo de Estado el que desempata a favor del bloque dominante que luego va a seguir gobernando. Entonces, hay un fuerte elemento clasista y uno lo ve con una permanencia muy grande, con todos los discursos que circulan peyorativos. Uno puede recordar a González Fraga diciendo que se creyeron los trabajadores, que podían comprarse un teléfono, que podían comprarse un plasma, que podían irse de vacaciones. O sea, el neoliberalismo argentino tiene una fuerte base revanchista y una revancha clasista muy fuerte que encarna no solamente en la idea de desindustrializar, porque es la industrialización la que permite ese grado de poder a los trabajadores, pero también que encarna en la lucha feroz contra el peronismo, que es el que reivindica el derecho de los trabajadores. El neoliberalismo en la República Argentina lo lleva adelante un bloque de poder. ¿Quiénes son los que forman este bloque de poder? ¿Quiénes son los actores del neoliberalismo en la Argentina? Como dije recién, la burguesía nacional, tanto industrial como agroexportadora, y por el otro lado, el capital internacional, o sea, los bancos y el sistema financiero internacional. En ese bloque de poder, es los grupos de poder, a la burguesía nacional, a la que le va a corresponder, las que van a asumir el plan de gobierno, son las que van a gobernar, son las que van a colocar sus cuadros propios en los distintos gobiernos a lo largo de la etapa neoliberal a fin de poder conseguir sus objetivos. Si uno recorre la lista de funcionarios que ocuparon cargos relevantes durante este periodo, se va a encontrar, por ejemplo, con Domingo Cavallo. ¿Quién es Domingo Cavallo? Domingo Cavallo es funcionario de la dictadura. Domingo Cavallo es ministro del Interior, ministro de Economía durante Menem, también es ministro de la Rúa. Pero Domingo Cavallo sale de la Fundación Mediterránea, y la Fundación Mediterránea está financiada por el Grupo Arco. Entonces salen de las mismas empresas. Lo mismo ocurre con Roque Fernández. Roque Fernández, ministro, durante este periodo, sale de la Fundación SEMA. ¿Y qué es SEMA? Y bueno, SEMA es una fundación también financiada por el Grupo Caetana Zapata, vitivinícola de Mendoza. O sea, son ellos, esos mismos cuadros que van a gobernar. Uno lo encuentra Rapanelli también. ¿De dónde procede Rapanelli? Del grupo Bungiborg. Y si nos vamos ya al último año, lo encontramos a Rosenkrantz. ¿Quién es Rosenkrantz? Del grupo Clarín. O sea, la burguesía nacional otorga los cuadros, pone los cuadros que van a ocupar cargos en el gobierno y van a través de esos cargos, realizar o aplicar las políticas que ellos creen convenientes. ¿Qué otro punto resulta importante destacar en la República Argentina y que no ocurre en otros lados? Todo el mundo en general se endeudó durante la etapa de la valorización financiera. Lo que no ocurrió en otros lugares del mundo es que el Estado se haga cargo de las deudas de las empresas privadas. El alto grado de endeudamiento que las empresas tienen en la década del 90 es posible porque a la salida de la dictadura fue el Estado el que estatizó la deuda privada. O sea, la sociedad en su conjunto se hizo cargo de las deudas de las empresas privadas y eso permitió que continuase el ciclo de endeudamiento durante periodos posteriores. O sea, no hubiese sido posible si no se hubiese hecho cargo el Estado de las deudas de los privados. Otra cosa que ocurre en la Argentina y que no ocurre a nivel mundial es la cuestión de la fuga de capitales. Las ganancias obtenidas a través de la valorización financiera no están en la Argentina. Están depositadas en cuentas en el exterior, están externalizadas, están en paraísos fiscales. O sea, de ninguna manera colaboran con el crecimiento de la economía nacional. ¿Por qué? Porque se han fugado. ¿De dónde sale el dinero de la fuga? O sea, ¿de dónde salen las divisas que se fugaron?
Parte de la fuga es el excedente del que se apropiaron a través de la caída del salario real. Pero parte de la fuga también, el origen de la fuga, son esos empréstitos que se tomaron en el extranjero. En la República Argentina, las tasas de interés son incomparablemente más altas que a nivel internacional. Entonces termina siendo un negocio endeudarme en el exterior, traer esa deuda al mercado argentino, especular en el mercado argentino, convertirlo en dólares y luego fugarlos. ¿Quién provee los dólares? El Estado Nacional, porque el Estado Nacional también se endeuda y es el que otorga, el que da, el que brinda, el que pone las divisas que luego se van a fugar a los paraísos fiscales en el exterior. Y uno habla de fuga, del tema de las fugas y de los capitales circulantes en paraísos fiscales. Es un tema que inquieta mucho al mundo internacional en este momento, especialmente desde la gran crisis del 2008-2009. Entonces hay muchos estudios que tratan de ver, bueno, dónde están ubicados estas divisas y cómo van operando. Yo les traje uno de esos para compartir, para que veamos el caso argentino. Esto es el porcentaje de PBI en paraísos fiscales por país en el año 2017. O sea, todos los países tienen un porcentaje de su PBI depositado en paraísos fiscales, o sea, a resguardo del Estado. Perdón. Ahí está. Si ustedes se fijan, la media mundial es de 9,8. O sea que a nivel mundial, cada país tiene depositado en el exterior un equivalente al 9,8 de su PBI. Pero si uno busca a la Argentina, la encuentra acá, en el quinto lugar de fugadores. Aproximadamente en el año 17, un 38% de nuestro PBI se encontraba depositado en paraísos fiscales. O sea, no es un tema menor. Y este número creció durante la última etapa del gobierno de Mauricio Macri. O sea, cuando uno habla de fuga de capitales en la República Argentina, habla de un problema muy serio. ¿Por qué? Porque se alimenta de las reservas del Banco Central de la República Argentina, no contribuye al crecimiento nacional y se aleja del control del Estado en paraísos fiscales. Para que esto pueda ocurrir, en la República Argentina se desarrollaron verdaderas plataformas de evasión. O sea, la economía argentina tiene montadas plataformas a través de las cuales los particulares y las empresas pueden fugar. Lo hacen los bancos y también los hacen los particulares. Uno de los particulares es Adolfo Prat-Gay. Adolfo Prat-Gay es el constructor de la plataforma de fuga a través de la cual Amalia Fortabat pudo sacar del dinero del país cuando vendió Loma Negra. O sea que también hay que tener en cuenta que hay mecanismos muy aceitados a lo largo de los años que permiten esta fuga de capitales. ¿Qué otra cosa comparte el caso argentino? ¿Quiénes se beneficiaron con la valorización financiera? ¿Quiénes son los principales ganadores de la valorización financiera? Cuando uno analiza quiénes ganaron y quiénes ganaron más, se encuentra con que los que motorizaron todo este modelo y mayores beneficios obtuvieron fueron los grupos económicos locales. O sea, no es el capital transnacional. En la República Argentina son los grupos económicos locales y particularmente los grupos económicos industriales. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta porque uno entonces puede entender por qué empresas tradicionalmente industriales se oponen furiosamente a gobiernos peronistas o gobiernos industrialistas y apoyan y financian candidaturas de gobiernos liberales. ¿Por qué? Bueno, porque son los principales beneficiarios de todo esto. Pasó con la estatización de sus deudas en el 82, pasó con la salida de la crisis del 89, donde la idea fue la privatización y fueron los grandes beneficiarios de la primera ola de privatizaciones, y pasó con la salida de la convertibilidad. Entonces hay que tener en cuenta que acá los que estuvieron participando y se beneficiaron de este modelo son grupos económicos locales.
Y uno dice, bueno, a ver, ¿quiénes son? Yo les traje otro cuadro para que podamos ver. Bueno, cuando nosotros hablamos de beneficiarios, de fuga de capitales, deberíamos empezar a ponerles nombre y apellido. Deberíamos poder identificar ya a los sujetos responsables, porque lo que nos pasa no es una hecatombe, un fenómeno natural sin responsables, sino que acá hay empresas y personas que son responsables de lo que está ocurriendo. Yo seleccioné algunas del informe sobre deuda externa del 2001, ¿qué es lo que ocurrió a la salida de la convertibilidad? O sea, ¿cómo se resolvió la crisis de la convertibilidad? Eduardo Duhalde especificó la deuda de las empresas y por el otro lado devaluó. Esto les permitió a las empresas embolsarse unas ganancias extraordinarias, por un lado, porque sus deudas quedaron a uno, no las del resto de la sociedad, sino las suyas, quedaron a uno, y por el otro lado se beneficiaron por las exportaciones, porque la devaluación beneficia al sector exportador. Yo seleccioné a Vicentín, porque digo que aquellos que dicen que son Vicentín deberían saber qué se están perdiendo, o qué parte Vicentín no les está compartiendo. Vicentín, con esa operatoria de especificación y de devaluación, se pudo apropiar de 260,5 millones de dólares. Lo mismo ocurrió con el grupo Pérez Compán, que se benefició con 699 millones de dólares. Con el grupo Techín, 940, con Rogio, 71 millones de dólares. El grupo Macri, mientras no pagaba los cánones del correo, se benefició con 198 millones de dólares y Asindar con 105 millones de dólares. Pero, mientras obtuvieron ese beneficio en plena crisis, si uno los rastrea en el año 2001, va a encontrarse con que todos ellos pertenecen al club de los fugadores argentinos. Vicentín fugó en 117 operaciones a lo largo del año 2001, 131 millones de dólares. Pérez Compán fugó en 271 operaciones, 761 millones de dólares. Techín 81, Rogio 36, el grupo Macri 94 y Asindar 80. Y no solamente fugan las empresas, sino que también uno encuentra en la lista particulares, personas individuales vinculadas a esas empresas. Fuga Pérez Compán, pero también fuga Gregorio Pérez Compán y fuga Luis Pérez Compán. En el caso de Asindar están todos los Acevedos, Arturo Acevedo, Jorge Eduardo Acevedo, todos fugando de manera individual. El costo de la fuga de capitales durante el año 2001, las empresas fugaron 26.000 millones de dólares y los particulares fugaron 4.000 millones de dólares. O sea que durante el año 2001 se fueron del país 30.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de un monto muy importante. O sea, el tema de la fuga de divisas en la República Argentina no es un tema menor. La financiarización de la economía trajo a nivel mundial una serie de crisis. O sea, la economía mundial entró en crisis cíclicas varias veces, la crisis de Polonia, la del tequila, la de Tailandia, que produjeron consecuencias mundiales. Pero también es particular la consecuencia que produce en la República Argentina. ¿Por qué? Porque la coalición de poder formada por la oligarquía agropecuaria e industrial y por el capital transnacional, frente a una crisis tienen intereses diferentes. Los grupos económicos son deudores y el capital financiero es acreedor. Por lo tanto, no tienen la misma forma de salir de la crisis, no pretenden lo mismo. En el caso de la crisis de convertibilidad, unos querían la especificación y otros querían la dolarización de la economía. Eduardo Basualdo dice, bueno, ¿cómo se resuelven estas crisis? Porque siempre pasa lo mismo, se enfrentan estos dos grupos. La tendencia de ellos es ponerse de acuerdo en una ecuación que los beneficie a ambos y que permita que un tercero se haga cargo. La salida de las crisis siempre terminan haciendo pagar los platos rotos al conjunto de la sociedad. Cuando se estatiza la deuda,
cuando la estatiza la dictadura, es la sociedad la que se hace cargo. Cuando se sale de la crisis del 89, las privatizaciones perjudicaron a los usuarios con mercados protegidos, con tarifas elevadas, una serie de cosas. Y la convertibilidad, la salida de la convertibilidad, ya vimos cómo beneficiaron a los grupos económicos y tuvo un alto costo social. Pero también Eduardo Basualdo nos advierte que la salida de la convertibilidad fue diferente. Fue diferente porque Duhalde se vio obligado a conceder algunas mejoras de carácter social. ¿A qué lo adjudica él? Al alto grado de movilización social. O sea, es la conflictividad social la que cuestiona, la que obliga a tomar algunas medidas y que estos grupos no se lleven el 100%, sino que también haya medidas alternativas que beneficien a la sociedad. O sea, que pone mucho el acento en la capacidad que tenga la sociedad como para cuestionar, como para poder poner freno al avance del capital. Y bueno, si uno mira los orígenes, la dictadura trató justamente de desarticular la movilización sindical y a lo largo de todas las décadas tratar de atomizar la sociedad lo más posible como para evitar el enfrentamiento. Bueno, este es el panorama complejo del neoliberalismo en la República Argentina y bueno, y a partir de acá deberíamos pensar cuáles serían nuestras prioridades, qué consideramos prioritario, por dónde tenemos que empezar, cómo podríamos lograr los objetivos que queremos, quiénes en este camino van a ser nuestros aliados o pueden ser nuestros aliados y quiénes van a ser siempre así, seguirán siendo nuestros enemigos. Entonces, bueno, un poco este es el debate al que los invitamos, porque nosotros creemos que la sumatoria de todas las voces enriquece las conclusiones a las que podamos llegar. Bueno, les dejo entonces a ustedes la palabra. Muy bien, Lidia, muchas gracias. La idea, como fuimos volcando en el chat a lo largo de tu exposición, era que los compañeros y compañeras se vayan anotando y puedan ir dando su apreciación en relación a este tema que en realidad no es un tema, son muchos temas, hay muchas aristas políticas, culturales, sindicales, para hablar. Así que no sé si hay algún compañero o compañera que quiera hacer uso de la palabra. Bueno, lo veo al compañero Lobby que está levantando el dedo por el Zoom, no se está notando en el chat, pero bueno, le voy a habilitar el sonido. Espera, Lobby, que no estás habilitado todavía, ¿eh? Ahí estás. ¿Estoy ahora? Sí. Bueno, muy bueno lo de Lidia, obviamente. Creo, a mi juicio, que uno de los grandes temas que tiene que ver con lo que estamos tratando hoy, con el tema del neoliberalismo, de las condiciones económicas, políticas y demás que se dieron en este contexto histórico entre el 76 y el 2001, creo que uno de los aspectos fundamentales que está en debate acá es el tema del trabajo. Es como siempre decimos nosotros los peronistas, para nosotros la persona humana se dignifica y tiene la posibilidad de existir fundamentalmente y únicamente cuando tiene la posibilidad del derecho a trabajar como elemento básico. Y yo creo que en este tiempo al que hacemos referencia, entre otras cosas, creo que también podríamos hablar de algo muy importante que pasó y que pasó en este contexto y que tiene que ver con una encíclica que se da en 1981,
que es la encíclica Ejerciendo el Trabajo, ese es el nombre en español, de Juan Pablo II. Y esto tiene que ver porque en ese momento ya se veía, se estaba discutiendo a nivel internacional de cuál era el modelo que exportaba el capitalismo transnacional al resto del mundo, ¿no? Los sectores coloniales tenían como visión fundamental, entre otras cosas, la dominación de la persona a a partir de la falta de trabajo, y que el trabajo sea una variable de ajuste a la propia condición de vida del ser humano. Y eso pasaba en todo el mundo, más allá de los regímenes políticos o ideológicos que se dieran. En ese contexto a mí me parece que, como bien decía Lidia, la actitud salvaje del capitalismo argentino marca a las claras uno de los mayores ejemplos de la denigración del capitalismo como sistema económico. Y mucho tiene que ver un perfil tan especulativo, tan rentístico, tan improductivo como es la burguesía argentina. El mal de muchos de nuestros males, diría Jauretche. Pero en lo que yo quería hacer referencia es que uno de los aspectos que nos permite ver este modelo colonial que se dio en esa época también lo denuncia el Papa Juan Pablo II en esa encíclica, como más adelante, y haciendo referencia a ese mismo concepto de la Iglesia Católica, lo marca también cada tanto nuestro actual Papa argentino. Así que solamente quería aportar eso. Muchas gracias, Lovi. Ahora va a hacer uso de la palabra el compañero Rodolfo de Agrupar. Antes de seguir, quiero recordar que la idea es que más o menos podamos exponer entre 3 y 5 minutos cada uno de los compañeros. Después, si da para una segunda vuelta, hacemos una segunda vuelta. Y de paso les voy contando que el próximo miércoles 7 de octubre, a las 7:30 de la tarde, vamos a contar con una charla magistral del compañero Marcelo Ullo, que va a estar hablando sobre geopolítica en Latinoamérica. Así que bueno, ahora le voy a habilitar el sonido a Rodolfo. Estás habilitado, Rodolfo. Gracias, gracias. Bueno, el aporte que quería hacer en esta observación cuando la profe destaca cómo el grupo industrial, además del agro, como que le pone un pie a las fábricas para facilitar la especulación financiera, y recordando una de las políticas peronistas que termina con gran defensa de la enseñanza pública y hasta instalar como usina de trabajo calificado a la UTN, a la Universidad Tecnológica Nacional. Y acá hay que observar cómo lamentablemente tan bien planificado fue el modelo neoliberal que termina en los 90 con la destrucción de la escuela pública, no solamente en lo que hace a los valores de formación desde la infancia, sino también en la formación para el trabajo futuro de todo chico, chica o adolescente que pueda ser en el futuro una mano de obra
calificada. Lo que se hizo con la Ley Federal de Educación en los 90, que fue privatizar la enseñanza pública con el famoso discurso de que el Estado es mal administrador, fue un logro estupendo para el neoliberalismo y para someter aún más a toda nuestra población nacional. Quería destacar este punto en todo este engranaje de la descripción económica que ha hecho Lidia como otro eslabón fundamental de destrucción que fue la escuela pública. Ya terminé. Muchas gracias, Rodolfo. Si querés silenciate, sigue, ahora va a hacer uso de la palabra el compañero Leonardo Echeverrías. Es un compañero al que apreciamos mucho, es un compañero del sindicato de la televisión, que aprovechamos esta oportunidad para hacerle llegar nuestro saludo y nuestra solidaridad en la lucha que están llevando en estos días. Hace más de un mes que vienen haciendo reclamos a una de las corporaciones más dañinas al movimiento nacional, que lo hemos visto en las puertas de Canal 13 y en muchos otros lugares están en reclamo, así como los trabajadores de prensa y bueno, muchos otros compañeros del movimiento obrero organizado. Ahora, Leo, te voy a habilitar la palabra. A ver ahí. Ahí estoy. Ahí estoy. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muy bueno lo expuesto por Lidia y por los compañeros que tuvieron la palabra antes. Yo lo que quería destacar es un poco una visión distinta desde el lado de los sindicatos. ¿Y por qué digo esto? Porque es una visión que, por ejemplo, nosotros hablamos entre nosotros, pero no es una visión que está en el común de la gente. Esta es una visión entre dirigentes y que está distorsionada dentro de la sociedad, porque la mayoría de la sociedad tiende a pensar que los sindicatos, por toda esta propaganda y demás, son una especie de mal necesario en el mejor de los casos. Y en otros casos un mal que no se puede extirpar. Y tiene que ver con esto, con todo lo que se estuvo hablando anteriormente, y tiene que ver también el hecho de que durante las dictaduras, sobre todo la del 76 en adelante, muchos de los compañeros desaparecidos son dirigentes gremiales, y muchos gremios, sus secretarios generales, algunos fueron desaparecidos, otros fueron obligados a, digamos, a partir hacia el exterior, y quedaron los gremios, sobre todo los gordos. Los gremios chicos no, o sea, en ese momento relativamente chicos no importaban. Y se han quedado los personajes que han asumido, digamos, en esos momentos, la conducción de esos gremios, son muy corporativos y tienden algunos a estar más del lado de las necesidades, digamos, de las empresas que de los trabajadores. Y esto genera un conflicto y tenemos el problema que tenemos hoy. Hoy, la CGT debería pronunciarse, aunque sea, y yo no veo que se pronuncie, salvo los sectores, por ejemplo, del CTA, de la Corriente Federal, a la cual nosotros pertenecemos. Yo soy uno de los, bueno, mi gremio, hemos formado el MTA en su momento, en los 90, contra la dictadura contra el gobierno neoliberal, no dictadura, bueno, eso es un furcio, de Menem, y que han destruido la industria nacional. Y lamentablemente, los que se fundieron, la industria que se fundieron, son los que apostaron al trabajo y a la relación que tenían, el amor, digamos, de los dueños de fábrica y sus trabajadores por la industria. Y han quedado algunas industrias más grandes
que han especulado financieramente, utilizan a las fábricas, por ejemplo, para endeudarse, tomar créditos en el exterior, después hacer que se los cubra el Estado, empresas de Macri, empresas, las empresas la deuda que se estatizó en el 82, Domingo Cavallo, cuando era presidente del Banco Nación, tiene esos lineamientos, y lo han utilizado también como una cuestión financiera, y es muy común escuchar dentro del mundo de la industria que cuando empezó a tomar más relevancia el gerente financiero que el gerente de industria, pasó lo que pasó con las industrias. Y nosotros tenemos una visión, digamos, de que hay que terminar con algunas cuestiones. Las CGT, los gremios se tienen que dar. El sistema sindical argentino es el mejor del mundo, y lo digo sin dudar. Los que hemos tenido la oportunidad de participar en foros internacionales de sindicatos y demás, es altamente reconocido el sistema sindical. No hablo de los dirigentes gremiales, que tenemos muchos y muy buenos, y algunos, lamentablemente, que no lo son. Y lamentablemente por esos pocos que no dignifican a sus gremios y a sus representados, nosotros hemos padecido gran parte de los problemas que tenemos hoy. Con una CGT fuerte y unificada en la acción, estoy seguro que todo lo que estamos pasando hoy con el tema de la justicia y demás, esto no pasaba. Y está claro cuando hace alusión Duhalde de que tuvo que dar algunas, ceder en algunos casos por la presión que había social. Entonces entiendo que es muy importante retomar y luchar para retomar esa fuente, volver a refundar la CGT, y también es sumamente importante hacer la reforma judicial. Si no logramos una reforma judicial que nos saque del laberinto en el que nos encontramos, va a ser muy difícil que el país pueda salir. Entonces tenemos que trabajar fuertemente en esos sentidos, más allá de todo digamos, la explicación del neoliberalismo, la economía liberal, pero para lograr eso tienen que estar estos actores digamos, en línea con lo que piensan los trabajadores y no en línea con lo que piensan los grandes capitales. Y lamentablemente hoy están alineados al revés, y eso tenemos que cambiarlo. Y la única manera es tomando conciencia de ello y proponiendo el cambio, y fuertemente dar el debate y la lucha para lograrlo. Bueno, desde ya muchas gracias por las palabras de Federico. Seguimos en lucha, y no somos un gremio que nos caracterizamos por no abandonarla. Así que vamos a seguir luchando hasta lograr el objetivo. Desde ya muchas gracias para todos los compañeros. Gracias, Leo, por la participación. Ahora sigue en el uso de la palabra el compañero Roberto Liniares. Es un compañero que nos está acompañando desde que empezamos el primer curso, así que agradecemos la persistencia y bueno, lo vamos a escuchar una vez más. Bueno, muchas gracias, compañero, por la presentación. Quiero aclarar, además, que yo pertenezco al gremio bancario como jubilado y a agrupaciones y asociaciones que nuclean a jubilados, del Banco Provincia en particular, y en general del cual me enorgullezco mucho. Estamos todavía sobrellevando los inconvenientes de unas reformas instauradas por la señorita Vidal. Pero no quiero ir ahora a eso, nada más. Desde ya que el análisis lo escrito por el compañero Basualdo y el análisis que hizo la compañera Lidia es inobjetable. Lo único que quiero recargar, nada más, el hecho de que el neoliberalismo no es simplemente un capricho económico, sino una forma de ver el mundo, ¿no?
Quería nada más subrayarlo, nada más, porque esto ya está dicho. Yo lo que me parece que es interesante como medidas así muy globales, en 3 minutos mucho no se puede, es una, desde el punto de vista del movimiento obrero, yo creo que hay que reinstalar algunos debates, esto sin entrar en cuestiones que han llevado desde hace unos años con respecto a la CTA y a la CGT, todos estos debates en torno a la pluralidad de centrales sindicales o a los posibles esquemas de democratización sindical. Voy a otra cosa. Más allá de los encuadramientos, discutir realidades que las voy a señalar, que esto fueron, en la discusión de la CTA, esto fue dado en su momento, ¿no? Pero creo que más allá de los polos sindicales hay que ubicar esto, ¿no? Por un lado, el tema de qué podemos ofrecer como respuesta. Y nosotros vemos que los conglomerados económicos, los grupos económicos, son poderosísimos y cada vez se nuclean más en distintas clases, con distintos tipos de actividades, ¿no? Ahora pienso en la legislación que hubo en la época del menemismo que permitió a los dueños de diarios ser dueños de medios televisivos y viceversa, en la conformación de grandes grupos. Lo menos que podemos hacer del movimiento obrero, replicar en generar la forma de sindicalismo de grupo económico. No me refiero necesariamente a una organización jurídica, sí a coordinadoras. Es decir, ver esto, ¿no? Porque en esto sí hay que rediscutir esa vieja concepción del sindicato único por rama de actividad. Vuelvo a repetir, no desde lo jurídico, sino desde lo operativo. Lo otro es más complicado y no es para ahora. Eso por un lado, bien concreto, ¿no? Para dar este tipo de respuestas, ¿no? A tal devaluado el sindicalismo por acción nefasta de los mecanismos culturales, porque el sindicalismo es como ya dijo el compañero, más allá de algunos ejemplares, es una cosa honrosa, y quien lo instaló en el escenario nacional, y quien discutió esto, y quien fue la primera resquebrajadura del sistema liberal de pensamiento fue ni más ni menos que el Movimiento Nacional Peronista, su Constitución del 49. Así que veo por un lado la necesidad de rediscutir el sindicalismo de grupo, por ejemplo, económico, como una forma de respuesta, buscar usinas de pensamiento con intelectuales orgánicos del movimiento obrero, el tema de la territorialización, qué presencia podemos tener las organizaciones de trabajo en los territorios también, y ciertas otras discusiones, como por ejemplo la posibilidad de ver a trabajadores informales y de distinto tipo, cómo podemos hacer para engarzarlos en el conjunto del movimiento obrero, sobre todo en estos tiempos de formas de precarización, ¿no? Aunque sea como medios de lucha. Eso es el movimiento obrero. Desde el punto de vista nacional, y tenemos que lograr acuerdos de gran espectro, me parece a mí, sobre todo para dar respuesta a que hay una cosa que nos queda absolutamente claro que no puede volver. No podemos caer nuevamente en las recetas neoliberales. Tenemos que dar vuelta a cosas como el consenso de Washington con todas las recetas que tienen puestas. Y esa la única forma es hacer entender a vastos sectores, incluso del empresariado, que se pueden hacer, que no me vengan con el fantasma de la propiedad privada a secas, sino que se pueden hacer esquemas productivos favorables para todos sin necesidad de caer en el neoliberalismo. Es decir, podemos hacer formas de desarrollo, podemos establecer formas de consenso, donde van a quedar discusiones por saldar, pero por lo menos avanzar juntos en ese gran acuerdo político y social para evitar la nueva reinserción del neoliberalismo, ¿no? Y eso compromete a formas del empresariado. Eso lo tuvo claro alguien como el general Perón, a través de Gelbar o a través de la Confederación General Económica. No nos olvidemos que en las primeras medidas de la dictadura, además de disolver a nuestra querida CGT, disolvieron la Confederación General Económica, que por lo menos daba algunos de estos debates y había alguna forma de acumulación de capital nacional. Esto es lo nacional. Obviamente, en lo internacional, tener esta visión que aquí se tiene por demás correctamente, tratar de insertar en todo tipo de discusión, en todo tipo de instancias, las visiones geopolíticas, ¿no? Y eso significa que a veces hay que hacer acuerdos con personas que no son el fiel reflejo. Porque estas cosas, la visión liberal y ciertas izquierdas complacientes tienen bien claro esto. Doy un ejemplo solo para no extenderme. Hoy realmente el que plantea
un anticlericalismo berreta, un planteo filosófico perdido por ahí, como si esto fuera una cuestión teológica del sexo de los ángeles, se va a equivocar. Sin embargo, cuando nos damos cuenta que a nivel internacional uno de los grandes aliados es ni más ni menos que el titular del Estado Vaticano, para no herir susceptibilidades religiosas, como el Papa Francisco, que inserta tareas concretas, va a Bolivia, cuando fue a Bolivia elogió la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y a los movimientos sociales, está claro que hay discusiones que hay que verlas desde esa gran visión geopolítica que comparte el Papa Francisco, que ha compartido un gran intelectual católico uruguayo como Alberto Metol Ferré, de ver esas concepciones de unión, que no significa que en esos países haya calcos de lo que nosotros querríamos, ¿no? El peronismo es irrepetible, es absolutamente irrepetible. No busquemos al peronismo en Ecuador, pero sí estos grandes ejes de consenso. Y tan es así que este que cito siempre, Metol Ferré, se vio, que se llamaba Argentino Oriental siendo uruguayo, se vio absolutamente deslumbrado cuando escuchó los discursos del general Perón en la pionero de la unión continental entre Argentina, Brasil y Chile. Así que, resumiendo, forma de sindicalismo nuevo para responder a esta ofensiva nueva de los grupos económicos. Un gran acuerdo nacional, no con la perfección partidaria, pero sí para hacer el freno a ciertas pautas neoliberales, por lo menos a las más extremas provenientes del consenso de Washington y de lo que ya explicó perfectamente Lidia, y por otro lado tener una visión geopolítica de continentalismo, no de un solo país, Latinoamérica, sí de una confederación digamos, una federación de federaciones, ¿no? Como una confederación. Si trabajamos en este sentido, al lado de la solución de los problemas puntuales del pueblo, y por ahí vamos a poderlo frenar. Si caemos otra vez en el neoliberalismo, el daño va a ser absolutamente terrible y va a costar mucho volverse a levantar. Disculpen la extensión. Muchas gracias, compañero. Gracias a vos, Roberto, por la participación, como siempre. Va a dar una intervención nuevamente el compañero Rodolfo, y ya después vamos a ir cerrando la lista de oradores. ¿Ahí estamos? Estamos. Sí, comparto en gran parte los conceptos del compañero Roberto, si bien me voy a permitir disentir con respecto al aspecto sindical, donde él habla de que en el modelo sindical tiene que haber un gremio por actividad, si bien puede ser lo más apropiado en virtud de algunos conceptos que, como decía el general, que la organización vence al tiempo, pero hoy tenemos que advertir que los delegados existen poco y los que están muy alejados de las bases. Hace falta una cercanía de los delegados, y no importa si no es un gremio o un sindicato por actividad. Pero ahí es donde veo, y por eso disentía con Roberto, donde los delegados tienen que estar más cerca de las bases. Hoy están lejos. Desde hace años los delegados sindicales están lejos de la clase obrera. Una clase obrera que por cuestiones económicas tiene que estar invirtiendo más tiempo del que permite la ley. Hoy las 8 horas se fumaron. Se fuman 9, 10 los sábados. Y bueno, ¿qué interés puede tener la clase trabajadora de participación si el delegado no es el que las concita y las invita y les abre el espacio para la participación? Por eso mi apreciación, y por eso acá, bueno, si algún compañero disiente conmigo, lo invito a que me dé otra opinión, es que justamente, no sé cómo se sentirán los demás compañeros de acá, que vinieron a
a debatir, ¿no? Cómo se sentirán en sus diversos trabajos, si se sienten representados o no, sería la pregunta. Yo a veces, como abogado en el plano laboral, que me vienen a consultar, últimamente me vienen a consultar enfermeras enfermas de COVID, que no tienen defensa de ningún gremio, a veces el ATE está lejos, no encuentran, tienen que parar ellas y hacerse los hisopados para poder reclamar, no se sienten representadas. Tomo un ejemplo más cercano de las consultas que he tenido ahora en lo inmediato. Entonces, ahí es donde mi cuestionamiento capaz puede estar equivocado, y entonces digo, bueno, capaz algún otro compañero se siente una representación más cercana dentro de este modelo o no. Dejo esta cuestión como para conversarlo un rato más, nada más. Gracias. De nada, Rodolfo. Después yo te voy a contestar como delegado sindical. Sigue en uso de la palabra la compañera Mirta. Ahora le habilito el sonido. Ahí está, la compañera Mirta Praino. No, a ver, ahí está. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Escuché atentamente las reflexiones. Un abrazo especial al lobby Antonuccio. Y escuchando las reflexiones que hizo la compañera y todo lo que hablaron los compañeros, la verdad sigo insistiendo con algo que es, desde nuestro trabajo hace años, venimos trabajando. No se está hablando de la incorporación, ya se habló de sindicatos, se habló de economía, se habló de gobierno. Y ¿saben qué, compañeros y compañeras? No estamos hablando en este ámbito de la participación que tenemos las mujeres dentro de lo que son las bases políticas, dentro de lo que son los estamentos de conducción. No estamos dándole la participación que han tenido históricamente. No se las está mencionando, tampoco a las compañeras sindicalistas, que son muy pocas, que hay que reconocer también que son muy pocas, porque justamente una de las cosas más importantes, y en una de las reuniones que tuve hace poco, habemos pocas mujeres que pueden intervenir en los sindicatos. Sí hay muchas trabajando, pero pocas en los rangos de gestión. Así que me parece que tenemos que hacer, también cuando hacemos retrospectiva, como en el día de hoy, también tenemos que hacer retrospectiva en base a la participación que tuvimos las mujeres en todas estas etapas, ya sea en los 70, en los 80, en los 90 y en la actualidad misma, si bien con todos los cambios. Así que no nada, simplemente no escuché el tema de las compañeras, y la verdad me parece que está muy bien que hagamos historia, pero también está muy bien que las mujeres estemos, porque siempre estamos, porque siempre que hay que trabajar en una unidad básica, en un espacio político, acompañando a los compañeros que llegan, ¿sí? Y a las compañeras que llegan, muchas de ellas se masculinizan y entonces nos miran por arriba del hombro y se olvidan que nosotras también trabajamos. Así que como soy una trabajadora y una militante nacional y popular, me atrevo en este ámbito, que me pareció interesantísimo, agradecidísima al compañero Lobi Antonuccio y a mis compañeros que aquí están presentes, me parecía el lugar correcto de hacer esta mención para que todos empecemos a pensar también en femenino y en masculino, igualdad, 50 y 50, porque de esa manera juntos vamos a crecer. Si seguimos hablar siempre de varones y no les damos la posibilidad a las compañeras, y cuando hacemos historia no hablamos de las mujeres. Así que era nada más eso, mil gracias, y disculpa si hay alguien que no está de acuerdo. Muchas gracias. Compañera, en los debates no se piden disculpas, así que bienvenida a la postura. Ahora va a hacer uso de la palabra la compañera Lidia y
Un segundito, activamos sonido. Lidia. Sí, yo quería comentar un poco lo que dijo Rodolfo y lo que dijo también Roberto. Me parece que, bueno, si hay una falta de acercamiento de la dirigencia sindical a las bases, es algo que hay que trabajar, pero no es incompatible con la propuesta de Roberto, que me parece sumamente interesante, porque el movimiento sindical por ramas no se está enfrentando a una empresa, se enfrenta a un conglomerado de empresas, y la división del movimiento sindical permite que las empresas que son altamente rentables en otros campos porque se encuentran fuertemente diversificadas e integradas horizontal y verticalmente, bajen los costos en uno de sus lugares. Sería muy importante lo que dice Roberto, que una especie de organización sindical por conglomerado, o sea, enfrentar a los conglomerados económicos con una organización sindical articulada también, que ofrezca un umbral de resistencia capaz de hacerle frente. Me parece muy interesante en ese sentido la propuesta de Roberto. Eso solamente quería decir. Muy bien. No sé, Leonardo, tenés levantada la mano, pero no sé si querés participar. Si hay algún compañero más que quiere participar, pero no los veo a todos en pantalla, o levantan la mano o lo ponen en el chat, por favor. Ah, sí, Leo está, ahí va, Leo. Ahí está. Hola. Bueno, quería coincido con Lidia totalmente. Nosotros, no quiero ser autorreferencial, pero sí quiero contar un poco qué es lo que también se hace desde el lado del sindicalismo, y en este caso lo que me toca integrar a mí, porque nosotros tenemos la COSITMECOS, que es la Confederación de los Medios de Comunicación. Y nosotros, por ejemplo, cuando tenemos conflictos gremiales, ya sean los compañeros actores, los compañeros, tenemos 11 gremios dentro de la COSITMECO, que es una confederación aparte de la CGT, que es de tercer grado, igual que la CGT, que es la única que está después, además de la CGT. Y nos unimos para los reclamos de todos los gremios. O sea, cuando tienen problemas los actores, vamos con los actores; si tienen un problema los locutores, vamos con los locutores; si tienen problemas los canillitas, vamos con los canillitas. Nos manejamos desde esa manera. Esto no es de ahora, es ya hace años. A la compañera le tengo que dar la razón en varios de sus apreciaciones, pero también le quiero decir que hay gremios que venimos trabajando en este tema. Nosotros tenemos compañeras dirigentes desde hace años, desde los fines de los 80, principios de los 90, que era muy raro, éramos pioneros en ese tema. Y la participación en esos tiempos era mucho más difícil que ahora. Digamos, hay gremios que, por ejemplo, como las aeronavegantes y demás, la compañía Alicia Castro, a la cual tengo el gusto de conocer, y demás, que hemos compartido, digamos, el nacimiento del MTA, y otras compañeras importantes que han hecho, digamos, han dejado su huella. Hay toda una cuestión que tiene que ver con cómo se han dado a través de la historia la posibilidad de militar dentro de los sindicatos y transformarse, por ejemplo, en verdaderos defensores de los derechos de los trabajadores, porque yo entiendo lo que dice por ahí el compañero que creo que es abogado laboral, si mal lo entendí, lo que le puede estar pasando ahora. Pero si él conociera toda la historia, de por ahí más atrás, se daría cuenta que no, ha habido un cambio importante, que lo quiero remarcar, que tiene que ver que en la época de los años 80, 90, ser dirigente gremial era ser hostigado, ser maltratado por propios y por extraños. Entonces eran muy pocos, solo los que realmente tenían vocación de ser y tenían convencimiento de defender los derechos de sus compañeros,
estaban o tomaban el desafío. Después del advenimiento, digamos, del gobierno de Néstor y de Cristina, donde los gremios y las cuestiones, digamos, las asociaciones civiles y otros actores de la política y de la realidad argentina, ha hecho que haya una mayor participación. Y lamentablemente, muchos de los delegados y gente que se ha tomado cargos, no han sido todos por esta, digamos, vocación, y algunos por una cuestión de oportunidad, porque se les abrió, porque dijo, bueno, existen los gremios, y bueno, y ahora tengo la voluntad de participar. Y tampoco hay una línea desde las dirigencias, porque no es todos los gremios, no es en todos lados, no es en todos los rubros. Yo entiendo que eso pasa, pero también pasa mucho de las otras cosas. Hay gremios que realmente defienden y delegados que viven en el día a día con sus trabajadores, que concurren a sus lugares de trabajo, que están con sus representados, que están en el detalle mínimo de qué es lo que están reclamando y cuáles son sus derechos y cuáles son las necesidades que tienen esos trabajadores. Y yo entiendo que hay parte de razón, porque eso es una realidad que existe, pero también existe otra realidad, que la quiero dejar bien, digamos, marcada, porque no somos el único gremio que hace esto. Hay otros gremios, y seguramente nosotros también dentro de nuestros gremios podemos tener algunos actores que no cumplan con todo lo que nosotros deseamos y necesitamos, porque lamentablemente somos una muestra de la sociedad. Leo, perdón Sí, no te quiero sí. interrumpir. No, no. Si querés, digo así tenemos tiempo, el resto Dale, creo que dale, dale. está No, Rodolfo. ya está, ya redondeé. Ya está. Dale, Dale, buenísimo. listo. Yo después voy a tener mi participación también. Dale, dale. Ahí va Perfecto. Rodolfo, y si alguien más quiere decir algo, si no ya... Ya estás. Bueno, compañero Leo, es un minuto nada más que le pedí a Fede. Obviamente que mi observación fue en general, sé a través de otros compañeros, el laburo tuyo, a través de las bases, por eso vos sos dentro del espectro sindical una de las grandes excepciones. Me alegro que, obviamente, la chuza mía haya servido para que vos puedas dar un poquito testimonio de tu laburo como gremio y de otros espacios que también se ocupan, pero que en general, lamentablemente, a lo que apuntaba yo, y como vos también lo dijiste, hay un gran espectro de poder sindical, los gordos, que se han alejado de las bases, y que en ese colectivo, por así decirlo, han embarcado a muchos y no han sido el mejor ejemplo para este tema. ¿Tá? Así que bueno, quería hacer esa aclaración nomás y no extenderme más allá de lo que quería participar. Les agradezco. Gracias, Fede. De nada, Rodolfo. Bueno, voy a dar mi pequeña intervención y después vamos a tener el cierre a cargo del compañero Héctor Rojas. Como pequeña infidencia voy a comentar que cuando estuvimos preparando esta charla de debate habíamos hablado y yo había introducido el tema de el rol de los sindicatos en este periodo, y muchos compañeros me dijeron, no hablemos de los sindicatos porque vamos a estar discutiendo 3 millones de horas, y bueno, efectivamente es lo que está sucediendo. Así que no voy a ser autorreferencial, sí voy a tratar de dar cierto encadenamiento político,
porque me parece que lo que le pasa al sindicato, a los sindicatos, al movimiento obrero organizado, es lo que le pasa al movimiento nacional. Y cuando nosotros lo que hacemos es comprar la receta sin generar ese caldo de cultivo de práctica cultural, política y sindical propia, que es una de las cosas que estamos buscando generar y agrupar para el debate, lo que sucede es esto, tenemos la disociación, pero la disociación no es porque hay 4 o 5 secretarios generales que primero cobran ellos y después van a firmar una paritaria a la baja, o porque hay 4 o 5 secretarios generales que marcan compañeros. Ese no es el problema. El problema es la orientación del movimiento nacional y popular. En el movimiento obrero argentino y en la dirigencia política argentina que se autodenomina dentro del campo nacional y popular. Es ahí donde tenemos el problema. Y comparto completamente lo que decía la compañera Mirta en relación a dejar de pensar en masculino. Y me parece que el dejar de pensar en masculino no debe por qué traducirse en una receta escrita en el extranjero. Nosotros y nosotras mismos nos podemos dar esa articulación política que sea necesaria para la construcción del pueblo. Porque lo que pasó desde la revolución fusiladora para acá es el rompimiento de la unidad básica, es el rompimiento de la noción de pueblo. Que eso es lo que el acuerdo nacional del que hablaba Roberto, las concertaciones nacionales, tienen que sí o sí partir de la noción de pueblo. Porque si no, siempre vamos a tener esa idea de conflagración entre 2 o 3 partes, o si tomamos alguna teoría política un poco más moderna, entre cada una de las partes como tantos individuos haya. Por eso, los sindicatos son importantes, porque es la columna vertebral. ¿Pero de qué? Del movimiento nacional y popular. De eso es la columna vertebral. No es la columna vertebral de cualquier cosa. Es la columna vertebral de una comunidad organizada. Y la comunidad organizada tuvo sus programas. El programa de la falda, el programa de Huerta Grande. Y bueno, ya que estamos hablando del movimiento obrero organizado, del combate a este tipo de políticas neoliberales, no podemos dejar de hablar de la CGT de los argentinos, no podemos dejar de hablar del compañero Raimundo Ongaro. Y con esto le voy a dar la palabra a mi compañero que fue secretario de la ciudad de Buenos Aires, bancario, el compañero coordinador general de Agrupar para el Debate, Héctor Rojas. Perdón. Estaba la intervención del compañero Alberto Visconti. Me lo comí, perdón. Ahí estoy. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Yo, desde mi humilde posición de militante, no tengo formación en temas económicos, así que voy a tratar de dejar una pequeña reflexión desde el sentido común y del análisis de lo que puedo haber aprendido escuchando a muchos de ustedes. El texto de Basualdo hace referencia al neoliberalismo hasta el 2001. Posterior a eso, posterior a todos esos procesos neoliberales, tuvimos la suerte de tener nosotros un gobierno que desarrolló un proyecto de trabajo, ¿no? de una economía basada en el trabajo y en una mejor distribución de la riqueza.
después de esa década ganada, volvimos a caer en gobiernos neoliberales, y esta vez no necesitaron del uso de la fuerza, nos ganaron en las urnas, y como militante yo no me lo puedo perdonar, y como me gusta hacer analogías con el fútbol, cuando un jugador me gana, cuando un equipo me gana y juega, es porque quizás jugó mejor que nosotros, y yo quiero ganarle y no quiero que me ganen, y me parece que el camino está en el convencimiento de una parte del pueblo que quizás esté cansada de modos o modalidades o formas, no sé, pero hay una parte del pueblo que vota en contra de sí mismo. Esa parte del pueblo que dice, un día dice hoy somos el campo, mañana somos Vicentín, esa parte del pueblo que vota en contra de sí misma. Nosotros como militantes tenemos la gran responsabilidad de salir a convencerlos de que se están equivocando. El lobby en Merlo habla de una batalla cultural que tenemos los militantes, y bueno, creo que esa batalla cultural de la que él habla, para mí es a través del camino del convencimiento. Los invito a eso, a que desde sus capacidades, que son muy superiores a las mías, traten de convencer a ese importante porcentaje del pueblo argentino que vota en contra de sí mismo. Quizás mostrando números que nunca mostramos, como los que hoy ofreció Lidia, de quiénes son los que fugan los dineros, con nombre y apellido, con las empresas. Me gustaría salir un cartel acá grandote para que todos vean quiénes son los que se llevan. Ellos hacen una muy buena propaganda en contra de los pobres, de los planeros son el mal los culpables de todos nuestros males, y nosotros no tenemos la capacidad de mostrar con esa misma claridad el dinero que se fuga, cómo se fuga, quién lo fuga, que son nuestros verdaderos enemigos. Nada más, la invitación al convencimiento de esos hermanos argentinos que están votando en contra de sí mismos. Nada más que eso. Como diría el compañero Juan Gelman, en ese juego estamos, compañeros. Así que, y tomando el guante que planteó la compañera Mirta, ahora sí va a hacer uso de la palabra el compañero Héctor Rojas, y vamos a dejar, previo a darle el pase, ya lo presenté, es un compañero histórico del peronismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la capital federal. Supo ser secretario de la bancaria de la regional más grande de todo el país, de la regional capital y Gran Buenos Aires. Y ya que hemos hablado de las mujeres y la política, no voy a decir la autora porque todos, como estamos entre compañeros y compañeras, todos la conocen, pero tenemos que saber que con la ceniza de los traidores construiremos la patria de los humildes, compañeros y compañeras. Héctor Rojas. Buenas tardes a todos y a todas que vienen siguiendo este camino que nos hemos propuesto hace algún tiempo. Plenamente justificada la decisión esta de empezar esta ruta, porque los compañeros y las compañeras se van animando, y detrás de cada uno de ellos hay historias, y realmente cuando deciden dar su opinión, lo hacen aportando positivamente y enriqueciendo todo lo que podemos nosotros desde este lugar plantearles.
Ha sido muy rico hoy la participación y creo que muy acertada la propuesta que hemos hecho, porque la verdad es que venimos de una evaluación, de un intento de entender cómo se formaron los poderes, que para eso hicimos ese curso de 4 clases, y me parece que el condimento de hoy, que es entender un poco cómo funciona la parte interna, es decir, como país periférico que somos, cómo rebotan las decisiones de los países centrales, y de esta manera estamos sabiendo cómo funcionan los externos poderosos y cómo se amalgama esta filosofía social que implanta el neoliberalismo y algunas otras ramas, para saber qué es lo que nos está pasando. Quisiera, en primer lugar, decir 2 cositas con respecto a la ponencia de los compañeros para retomar luego el tema del debate de hoy. La verdad que la postura de la compañera es para nosotros muy atendible, y no porque estemos dándole solamente la razón y porque además queremos quedar bien. Yo creo que en los últimos tiempos, si hubo un colectivo social en el país, y diría en el mundo, ha sido el colectivo de las mujeres, y por supuesto absolutamente justificado. De manera que cuando la compañera dice que no pusimos en agenda el tema de las mujeres, queremos contarles que puede estar la agenda, y la invitamos a que hagamos una agenda, si quiere, de las mujeres. Nosotros estamos totalmente dispuestos y tenemos opinión formada, y por supuesto que trabajamos para que codo a codo construyamos todo el devenir posible, entre hombres y mujeres. El tema del debate sindical es un tema que a algunos de los que estamos acá, por lo que hemos expresado, nos toca bastante de cerca, ¿no? Y conocemos cómo ha funcionado esto a través del tiempo. Yo solamente quiero proponer 2 cosas. El debate por el tema sindical amerita sin ningún lugar a dudas tener un curso por lo menos de la historia del movimiento obrero a preparar, y por lo menos tenga la misma duración que cuando analizamos la insubordinación fundante. Y nos vamos a encargar de hablar de la historia del movimiento obrero. Federico me ahorró bastante argumentos, porque habló de Huerta Grande, habló de La Falda, todos proyectos muy fuertes, muy nacionales, y que fueron producto hechos con absoluta convicción, fuerza y coraje por los trabajadores, porque hacía muy poco tiempo que habíamos salido de la dictadura, del 55. Estábamos en pleno apogeo. Ahí fue primero la resistencia, la formación de las 62 organizaciones y estos programas de Huerta Grande y La Falda. Después tenemos que recordar el Cordobazo con todos los dirigentes, y ahí teníamos dirigentes que pertenecían al campo nacional y popular, y también de los otros, que en la inteligencia de las circunstancias se cruzaron cartas, se cruzaron cordialidades, y juntos enfrentaron lo que tenían que enfrentar. Pero siempre el movimiento obrero pudo hacer esto con fuerza cuando estuvo unido. Esto de los sindicatos por rama es una aspiración, con todo cariño, con todo respeto lo digo,
es una aspiración de los poderosos para sentar en un escritorio a debatir un delegado sin cobertura, sin protección, sin poder, y sabiendo cómo pueden terminar esas negociaciones. Hay que trabajar por una única CGT, pero previamente, estimados y estimadas, la Confederación General del Trabajo como institución no es un hecho aislado en la nación. Nosotros los peronistas tenemos muy en claro que cuando el general Perón manifestó con absoluta claridad que el movimiento obrero organizado era la columna vertebral de la revolución que planteaba en ese entonces, lo hacía pensando en un modelo sindical. Entonces, lo que nos está faltando en todo caso son modelos políticos, son modelos sindicales, son modelos de justicia, son modelos de seguridad, en fin, todas estas cosas que en la Argentina, desgraciadamente, después de 37 o 38 años de volver a la democracia, tenemos que volver a reconstruir. Y esto se reconstruye con algunos condimentos fundamentales. Se construye conociendo qué es lo que está pasando en la Argentina y qué es lo que está pasando en el mundo. Por eso es que nosotros vamos instalando temas dentro del debate que nos están llevando a saber qué pasaba afuera, hoy qué está pasando adentro, y con una característica, porque si esta información la tenemos nosotros, la tienen todos los institutos de la nación, que están sabiendo cómo son las fugas, cómo son la acumulación del capital, por qué son el tema de la deuda. Y la verdad que hasta ahora debemos decir que salvo en honrosas circunstancias, estos temas no se han planteado desde el punto de vista nacional y con inteligencia, con coraje y con convicción. De manera que también, al estar todas las instituciones argentinas en crisis, obviamente está en crisis también la cultura política de los argentinos. Porque Argentina es un país muy politizado, pero no conoce tanto de política. Esto es lo que nos lleva a ser hinchas de fútbol, hinchas fanáticos de un montón de otras cosas y no tenemos el norte claro cómo tratar los temas esenciales de un país. La exposición de Lidia, para volver un poco al tema de hoy, la exposición de Lidia me parece que ha sido muy clara. Basualdo es un excelente pensador e historiador y que ha puesto muy claramente su posición en este tema, y evidentemente lo que nosotros debemos hacer es llevarnos estos temas como una forma de ejercicio para ver realmente y convencernos y que nos quede claro cómo es el funcionamiento de los poderes en la Argentina, ¿no? Estos poderes que lo podemos sintetizar con la oligarquía argentina, con la alta burguesía argentina, que han aceptado permanentemente los modelos exportados y para para endeudar y fugar. Esto obviamente que trae como consecuencia las cosas que estamos viviendo todos. Y también hemos tenido mejores periodos y peores periodos. Lo que pasa acá en la Argentina hoy es que debemos empezar, que ya se dijo también en esta reunión, debemos empezar a ver las cosas y a llamar a las cosas por su nombre. No debemos aceptar más productos envasados de ninguna naturaleza y de ningún sector político. Debemos defender las instituciones y reivindicarlas, pero discutir con todos los dirigentes que tenemos. Porque la verdad es que las cosas que hemos visto en la década del 80 y del 90, con las nacionalizaciones de la deuda, ha sido una cosa insoportable. En el 90 hemos visto
cómo se privatizaban las cosas. ¿Y por qué se privatizaban? Porque era una forma de pagar la deuda externa, ¿no? Y que un ministro de Economía, como también se señaló, le servía tanto al neoliberalismo como a la socialdemocracia, ¿no? Entonces, en algún momento vamos a tener que pensar que necesitamos volver a esa tercera posición que se sostuvo alguna vez en una realidad de la historia de la civilización, con las necesarias, con los necesarios ayornamientos que conlleva todo esto. Porque si hubo alguien que también nos enseñó que era estar siempre actualizado y hacer la revolución, teniendo en cuenta los distintos tiempos, también nos enseñó la doctrina del movimiento nuestro. Por lo tanto, las dificultades y las distintas visiones que estamos teniendo sobre temas importantísimos que hacen a la continuidad incluso de hasta como país, debemos tener cuidado en no estudiar o darnos cuenta de lo que está sucediendo. Hemos tenido que soportar incluso últimamente que a un gobernador esté hablando de secesión. Son cosas muy graves. Pero lo más grave que ocurre es que nadie es penalizado por estas cuestiones. Cuando digo penalizado, no es mandarlo preso, sino salir y hacer un debate público de los responsables de las distintas instituciones para saber de qué está hablando ese hombre, qué es lo que quiere decir. Bueno, hay un camino a recorrer, hay un espacio riquísimo, nosotros lo estamos viendo, y para ir cerrando un poco el tema, así como vimos la insubordinación fundante, así como hoy analizamos la postura de Basualdo, que nos queda claro, todo lo que ha significado, porque yo quiero que siempre tengamos la característica de llamar a las cosas por su nombre, porque todo cuando uno dice neoliberalismo, y bueno, sí, qué sé yo, socialdemocracia, sí, no, hay que decir quiénes son las que las ejecutan, por qué las ejecutan y cuáles son los castigos que recibimos nosotros por aceptar todo este tema. Como señaló el compañero Tomander, Federico, el 7 vamos a cerrar de alguna manera este ciclo con la presencia a quien consideramos nosotros uno de los últimos grandes pensadores de la geopolítica internacional, que es el doctor Marcelo Gullo, y eso nos va a obligar a hacer finalmente, después de esa exposición, a tener un encuentro nuevamente para poder hacer una síntesis de qué nos quedó claro de los países centrales, de qué nos quedó claro cómo funciona en el plano interno, y qué es la tarea, que es la gran pregunta que se hacen mucho, qué es lo que debemos hacer nosotros para ser útiles y tener una continuidad en la construcción de todos estos nuevos tiempos que se van a venir, atento a que el sistema internacional se está modificando muy, muy rápidamente. Entonces, creo que tenemos que tener opinión sobre la política de Estados Unidos, creo que tenemos que tener opinión, la posición estratégica de Putin, y creo que tenemos que saber claramente qué está haciendo China en este gran concierto del mundo. Y cuando digo China, no puedo dejar de alertarme y alertar algunos convenios que por necesidades apremiantes que está teniendo el país, no cerremos temas con este poder, porque como el neoliberalismo es una etapa superada, como está superada la etapa de los pueblos con el bienestar social, el nuevo neoliberal que se está instalando en el mundo, el de libre comercio, es China. Y hay que tener cuidado con eso, porque no vaya a ser cosa que volvamos al principio del cuidado y del látigo en un momento hispanoamericano o iberoamericano,
luego el inglés, luego el americano, y no vaya a ser cosa que ahora tengamos que tener las cuestiones con China. Esto lo digo porque hay avanzadas conversaciones, hay apremios económicos que tiene el país, y esto puede costar muy caro. Fíjense ustedes que algunos de los proyectos, y ustedes se preocupan de ver un poquito, una de las condiciones para poder hacer este salvataje económico en esta situación extrema que tiene el país, porque es una situación extrema, es la construcción de una línea ferroviaria que salga de Vaca Muerta y termine en el Atlántico, ¿no? Estamos hablando de las mismas cosas, de cómo se armaron los ferrocarriles en la Argentina. De manera que es sagrado, es importante, que yo me alegro mucho que estemos conformando un grupo que los vemos que están participando en una charla, después vuelven a participar en las otras. Los que se incorporaron hoy, les pedimos y queremos, porque queremos construir un grupo de opinión importante para ser útiles. No somos tiradores de piedra, no somos fuego amigo. Lo que queremos es que las futuras cámaras legislativas, en todo caso, tengan que debatir con grupos del pueblo, que son los que deben tener la voz, los proyectos políticos que quieren llevar adelante. Solamente nos pueden convencer con el cumplimiento de los proyectos previos a la cosa. Y para eso estamos exigiendo, sobre todo en nuestro movimiento nacional, mayor democratización. Y esa democratización la pedimos dentro de la Confederación General del Trabajo, dentro del sistema político, y ahí tenemos que estar firmes para saber, en todo caso, que somos parte o queremos ser parte de un colectivo que cuando se pelean dos poderosos en el mundo, nosotros en ese espacio tener a nuestro representante. Y yo quiero que es la opinión que vamos a plantear seguramente, que hay una sola persona que tiene la voz para defender a los sin voz en el mundo. Y ahí tenemos que ayudar. Y esa voz es la del Papa Francisco. No podemos, vamos a ser parte de la patria grande, tal vez, sin esa necesidad que tenemos de juntarnos y hacer la Confederación Latinoamericana, Sudamericana o lo que fuera. Queremos ser miles de millones que habitamos esta civilización en este tiempo, que nuestra voz comience mínimamente por la tierra, el techo y el trabajo. Porque para tener hombres y mujeres y niños con futuro, necesitamos que coman, y que no coman, hagámonos cargo de esa parte también, ¿no? Que coman, que estudien y que puedan ser dignos hombres y jerarquizar la condición humana. Esto es mi agradecimiento a todos ustedes. Particularmente quiero saludar a un amigo y compañero que superó un momento que le está tocando a muchos argentinos. Gracias a Dios lo tenemos de nuevo al compañero Holguín con nosotros, que con mucha alegría lo pude ver por este medio, ¿no? Así que muchas gracias y hasta el miércoles 7, que me parece que va a ser muy rica el debate en esta charla magistral que nos va a dar el compañero Gullo. Adiós y gracias. Cierre, Federico. Cierra la compañera Lidia. No, yo quería hacer no aclaración, sino ejemplificar lo que estaba diciendo recién Héctor, y que también salió en algunos comentarios que hicieron, sobre la falta de información, la falta de visualización
que tienen estas cosas que ocurren en la Argentina, la fuga de capitales, la concentración, el comportamiento de las grandes empresas. Y quería compartir con ustedes algo que podría ser anecdótico. Cuando se produjo la escandalosa fuga de divisas en el año 2001, que llevó al estallido de la convertibilidad, el Congreso de la Nación formó una comisión investigadora. Eduardo Basualdo formó parte de esta comisión investigadora sobre la fuga de divisas en el 2001. Y por supuesto, elevó un informe al Congreso Nacional. Recibió las más variadas presiones, porque el informe que elaboró la comisión tiene dos partes. Por un lado, donde se explica el mecanismo de la fuga de divisas, pero luego tiene dos anexos en el cual se aclaran cuáles fueron las empresas que fugaron y cuáles fueron los particulares. Las presiones estaban destinadas a que se recortara el informe, se informara sobre el proceso de fuga de capitales, pero no se dijera absolutamente nada sobre qué empresas habían fugado, cuánto habían fugado y qué individuos habían fugado. En la lista de individuos uno puede encontrar a Susana Jiménez, a Gustavo Arribas, a todos los Pérez Compán, o sea, todos los sospechosos de siempre. Y en las empresas, por supuesto que están todos. Bueno, la presión que recibió la comisión investigadora fue terrible. Eduardo Basualdo ya tenía compromiso con la editorial Siglo XXI para publicar ese informe, que finalmente fue publicado. Pero el acuerdo al que el sector político llegó con Siglo XXI es que no se ofreciera en la parte más visible de las librerías, o sea, que no estuvieran al alcance del público. Digo, esto es una anécdota que necesitamos conocer, porque en realidad la misión que tenemos, en gran parte, es desocultar todo esto, es ponerlo como patrimonio de la sociedad en su conjunto, darle visibilidad, darle nombre y apellido a todos los que construyen la destrucción del Estado Nacional. Eso. Muy bien, Lidia, muchas gracias. Bueno, repetimos la invitación. El próximo miércoles 7 de octubre a las 7:30 de la tarde vamos a contar con un Zoom del compañero Marcelo Ullo, donde va a hablar sobre geopolítica de América Latina, como decía Héctor, en calidad de cierre y continuidad de este espacio de debate que hemos inaugurado desde nuestra organización política Agrupar para el Debate. Los y las invitamos a que se sumen, a que participen, a que nos sigan en las redes y se suscriban al canal de YouTube. Gracias a todos y a todas. Buenas tardes. Nos vemos prontamente.